Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien. Voilà, on va continuer avec l'exploration de notre manuel, avec la lecture, les commentaires, les activités, pour vous aider à bien suivre le travail de notre cours virtuel. J'espère que ça sera utile pour vous. OK? Voilà, très bien. On continue maintenant à la page 56 et 57. Nous sommes à l'unité 3 de notre manuel. Donc, regardez ou suivez sur la vidéo les contenus de ces deux pages. Je vais parler avec vous à propos de ces deux pages. Vous voyez que sur la page 56, il y a un document décrit, il y a un texte écrit pour justement observer les photos et le texte. Et à partir de là, faire des activités de compréhension. Le titre, c'est l'évolution du couple et les chefs d'État. L'évolution, vous vous rappelez, la vidéo précédente, on a parlé d'évolution et de révolution. Alors on continue à parler du même sujet. Cette fois-ci, on va parler des chefs d'État français, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et on va découvrir un peu les secrets de sa vie privée. OK? Donc, l'évolution du couple et les chefs d'État. Nous allons travailler avec des adjectifs comme marié, remarié ou divorcé, séparé ou en couple. Alors, on va découvrir la situation de ces deux personnes, de ces deux personnalités. Je lis le texte qui se correspond à Nicolas. En 1982, Nicolas se marie avec Marie-Dominique. Ils ont deux enfants, Pierre et Jean. Nicolas rencontre Cécilia, mais elle est mariée et elle a deux filles, Judith et Jeanne-Marie. Lui aussi, il est marié. En 1989, Cécilia divorce et en 1986, excusez-moi, 1996, Nicolas divorce aussi. Nicolas et Cécilia se marient et ils ont un fils, lui. En 2007, il divorce. En 2008, Nicolas se remarie avec Carla. Oui, oui, Carla Bruni, séparée de Raphaël et maman d'Aurélien. Ils ont une fille, Julia. Bon, j'espère que vous avez suivi la lecture. Je vous invite à lire vous-même le texte. Essayez de le lire plus ou moins comme je le fais. Doucement, faites attention à avoir une bonne prononciation. OK? J'ai traduit au cas où. Nicolás, en 1982, Nicolás se casa con María Dominique. Tienen dos hijos, Pierre et Jean, Pedro y Juan. Nicolás rencontre Cecilia, Nicolás conoce a Cecilia, pero ella está casada y tiene dos hijas, Judith y Jeanne-Marie, Juana María. Lui aussi, él también, il est marié, está casado. En 1989, Cecilia se divorcia y en 1996 Nicolás se divorcia también. Nicolás y Cecilia se casan y tienen un hijo, Luis. En el 2007 se divorcian. En 2008 Nicolás se vuelve a casar, se remarie, volver a casarse con Carla Bruni, ¿ok? Separada de Rafael y madre de Aurélien. Tienen una hija, Julia. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Je pense que le texte n'est pas compliqué et que c'est facile à comprendre la lecture. Je vais lire le texte qui se correspond à François Hollande. En 1978, François rencontre Ségolène. Ils sont jeunes, 24 ans et 25 ans. Ils sont étudiants et célibataires. Ils s'aiment, ils ne se marient pas, mais ils vivent ensemble en union libre et ils ont 4 enfants. En 2007, ils se séparent. François
a une nouvelle compagne qui est, c'est Valérie. Elle est journaliste, divorcée et elle a 3 fils. Mais en 2014, François se sépare de Valérie. Julie, actrice, divorcée et mère de 2 fils, est la nouvelle compagne de François. Voy a traducirlo más o menos. François Hollande, en 1978 conoce a Ségolène. Son jóvenes, 24 y 25 años, estudiantes y solteros. Se aman y no se casan, pero viven juntos, ensemble, y en una unión libre. Y tienen 4 hijos. En 2007 se separan. François Hollande, tiene una nueva compañera. Compañera. ¿Ok? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Valérie. Es periodista, divorciada y tiene 3 hijos. Pero en 2014, François se separa de Valérie. Julia, actriz, divorciada y madre de 2 hijos, es la nueva compañera de François. Hay una pequeña nota abajo para que entendamos mejor el tipo, digamos, los nombres que se utilizan para hablar de las relaciones más o menos íntimas, cercanas o personales. En français, quand un couple n'est pas marié, on dit c'est mon copain, c'est ma copine, c'est mon compagnon, c'est ma compagne, ou c'est mon amoureux, c'est mon amoureuse. Por tanto, estas palabras, mon copain, como mi amigo, ma copine, mi amiga, mon compagnon, mi compañero, ma compagne, mi compañera, o mon amoureux, mi enamorado, si se puede decir así, mon amoureuse, son los términos que se utilizan cuando vivimos en pareja con otra persona sin estar casados. Vamos ahora a la página 57, page 57, et nous allons regarder les activités qu'on nous propose. No es necesario que hagáis todas las actividades, aunque sería interesante que las hicierais, pero sobre todo aquellas que creéis que son fáciles de hacer. ¿Por qué no las vais a hacer? Si van a ser muy fáciles, las hacéis perfectamente, luego yo os las corregiré, y sobre todo aquellas que plantean alguna dificultad, posiblemente sean las que más me interese para ver si habéis captado esas novedades o estructuras que pueda aparecer. Me interesa mucho también que hagáis las actividades que incluyen el pequeño icono, los auriculares, porque es una actividad de audio y me interesa también que practiquéis ese aspecto. Alors, on va lire les activités. Bon, lire, comprendre et réagir. Activité numéro 1, observez les photos de l'article. Connaissez-vous ces personnes? Lisez le titre pour vous aider. Os pregunta si conocéis a esas personas. Pues podéis responder si queréis por escrito, oui, je connais ces personnes, o je ne connais pas ces personnes. Y así por lo menos ya hacemos una pequeña frase en francés. ¿Ok? Numéro 2. Lisez l'article, soulignez tous les mots que vous connaissez. Nos dice que leamos el artículo y subrayemos las palabras que conocemos. Bueno, si os parece, lo leéis, incluso después de haberlo leído yo, lo podéis leer, intentando buscar una buena prosodia. Je sais que c'est difficile la prosodie en français, mais vous devez essayer. ¿Ok? Donc, vous lisez l'article et vous notez les mots que vous connaissez. Comme ça, vous pratiquez un peu l'écriture. Numéro 3. Combien y a-t-il d'unions et de séparations dans les vies de Nicolas et François? Complétez le tableau. Est-ce que c'est beaucoup ou peu selon vous? Nos pregunta cuántas uniones, separaciones, divorcios ha habido en las vidas de estas 2 personas. Alors, vous notez, Nicolas, François, mariage, si se ha casado 1, 2, il s'est marié 1 fois ou 2 fois ou 3 fois, ou il s'est divorcé ou pas divorcé, s'il a fait une union libre. Vous notez, ok? Vous notez à partir de la lecture. 4. Quelle est la situation de chaque femme quand elle rencontre François ou Nicolas? Aquí es interesante porque nos pide la situación de cada mujer que conoce a estas personas. Y veremos que es interesante porque tenemos marié, divorcé, séparé, célibataire, que está escrito en femenino. El adjetivo en francés tiene que guardar
la misma información que el nombre al que acompaña. Y si el nombre es masculino, irá en masculino, si es femenino, irá en femenino. Por más que en la lengua hablada, en la mayoría de los casos, no se distingue masculino de femenino. Es decir, marié, al oído, puede referirse tanto a casado como casada. Y lo mismo divorcé, lo mismo séparé, lo mismo célibataire. Pero hay una pequeña regla. Si la palabra masculina termina en E, es decir, en una E que no lleva acento de ningún tipo y por tanto se entiende que es mudo, en el caso de célibataire, esa E final no se lee, el femenino permanece invariable. Pero si la palabra masculina termina en una E que suena muy claro porque es una E cerrada y lo sabemos porque lleva el acentito agudo, pone marié, divorcé, séparé, en este caso, si aludimos a una persona en femenino, tendremos que escribir la marca del femenino, por más que la pronunciación sea la misma. Así que os dejo haciendo el ejercicio. ¿Ok? Número 5. Combien d'enfants ont les couples? Nos piden cuántos hijos. Combien d'enfants. Acordar la expresión combien para interesarnos por la cantidad de algo. Combien de. Combien va siempre con la preposición de. De, que nunca lleva S, de E, o como mucho de apóstrofe si la palabra siguiente, como en este caso enfant, comienza por vocal H. Por tanto, combien d'enfants, combien de livres, combien d'argent, cuánto dinero, cuántos libros, cuántos niños, siempre combien de. Pues os dejo hacer el ejercicio. Vamos al número 6. Travailler la langue, compléter l'encadré à l'aide de l'article. Nos pide que completemos eso que está ahí, digamos, remarcado con la lectura del artículo. En este caso, tenemos que utilizar conectores. Por ejemplo, le conecteur logique, que ya conocéis, et, ou, mais. Et es la conjunción y. Acordaros que no se lee nunca, por ninguna razón, la T de E. ¿De acuerdo? Pierre et Anne, no Pierre et Anne, porque Anne empieza por vocal. No hagáis eso. Pierre et Anne. ¿Ok? Alors, et permet d'ajouter, permite añadir. Ou permet de choisir. Ou permite elegir, escoger, choisir. Por tanto, sirve para escoger, ¿de acuerdo? Y me indica la oposición. Por tanto, tendríamos que completar con los verbos las expresiones que tenemos ahí abajo. Nos da una pista. La primera nos pone le mariage, el verbo se marier avec, y la estructura sería être marié. Pues tendréis que buscar y completar lo que queda abajo. Si pasáis al número 8, veremos que hay que completar el cuadro con el artículo. Esto lo hemos trabajado en clase, por tanto, deberéis de poder hacerlo. Y os voy a dejar que lo hagáis, ¿de acuerdo? Marié, como sería en femenino, como sería en plural, como sería en femenino plural y masculino plural, y así para los demás. Tenéis ahí la palabra veuve, viudo, veuve, viuda. Cambia un poquito la grafía, la F pasa a V antes de ser femenino. En fin, es un detalle interesante. Intentar rellenar esos espacios. Interesante el número 9, la diferencia entre se y ile. Acordaros que decimos se cuando queremos identificar o presentar a una persona o algo. C'est Pierre, siempre va con un nombre propio. C'est Pierre, c'est Nicolas, c'est François. O un nombre o un sustantivo que lleva un artículo por delante. C'est mon ami, c'est le professeur, c'est le président. Siempre que hay esa estructura diremos c'est. En cambio decimos il est o elle est seguido de un adjetivo. En este caso lo que hacemos es caracterizar a la persona. Pues os dejo haciendo el ejercicio. Lo mismo con el ejercicio 10 y el ejercicio 11, produire et interagir. Et vous, quel est votre état civil? Intentar hacerlo. Y si podéis incluso, el número 12, choisissez une personnalité, d'accord, montrez une photo en classe, no hace falta, pero sí podéis hacer una pequeña frase, c'est Madonna, elle est divorcée, o c'est, je ne sais pas, une personne que vous connaissez, vous faites une petite phrase. ¿Ok? Bueno, voy a detenerme aquí porque llevo ya 14 minutos y 29 segundos y esta grabación tiene un máximo de 15 minutos. Voy a detenerla y seguiremos en otra grabación con las siguientes páginas. Espero haberos ayudado. Hasta pronto. Chao, chao.